extra. ¿Por qué? Vean que ustedes lo acaban de ver. Vean que ustedes acaban de ver. Ustedes acaban de ver. Ahora pongan un síndrome de Down. Pongan ahí. Vean un síndrome de Down ahí en el teléfono, ¿verdad? Pongan ahí, síndrome de Down. Quiero que hagan la comparación y me digan a quién parece que tiene más complicación, quién tiene más fenotipo, el Down, el Edwards o el síndrome de Pacado, ¿verdad? Okay. Ahora vean este cariotipo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. ¿Por qué una trisomía del 13 tiene más signos y síntomas que una del 18 que una del 21? Porque es más grande. Porque es más grande. Ya me gané 2. Ya. Sí, ya te lo ganaste. Exactamente. Vean que de aquí en adelante las trisomías ni siquiera se describen en la literatura. Porque el hecho de tener un cromosoma más del 13 hace que la carga genética extra sea mucho mayor a tener un cromosoma más del 18. Y si lo comparamos con el 21, que es más pequeñito, ni que se diga. Por eso es que los pacientes con síndrome de Down, aunque tengan una trisomía, viven. Porque la carga extra es extra, pero es más pequeña. Es un extra más pequeño. En cambio, el extra en el 13 es grandísimo. Entonces eso hace que la sintomatología sea muy enorme. De hecho, existen cariotipos trisomías 9, trisomías incluso 2, pero son inviables. Porque obviamente la carga es demasiado grande como para que el genoma soporte esa sobreexpresión de proteínas. Cuando los patólogos han estudiado series de niños abortados, no sé si ustedes saben, pero más o menos el 10% de los embarazos en los humanos termina siendo un aborto. No, un aborto espontáneo, no, me refiero a un aborto natural. Bueno, los abortos no son naturales por definición, pero me refiero a un aborto espontáneo, ese es el término correcto. Entonces, más o menos el 10% de los embarazos van a terminar siendo abortados. De esos 10%, casi la mitad, ni siquiera la mujer se da cuenta que estuvo embarazada y entonces tiene un flujo que considera menstrual y es el aborto, digámoslo así. Ahora, de esos productos que se han estudiado, genéticamente hablando, se ha determinado que cerca de un 80% de esos productos que se abortan tienen alguna alteración, principalmente cromosómica, numérica o cromosómica estructural. ¿Okay? Automáticamente el cuerpo como que... Exacto. Entonces, suena un poco cruel lo que voy a decir, pero quiero que me entiendan. Entonces, hay mecanismos de regulación de selección natural, ¿verdad? Saben que la naturaleza no se basa en principios religiosos ni en principios morales, sino que la naturaleza selecciona. Es una selección. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Entonces, más o menos un 80% de esos estudios han determinado que hay alguna alteración de este tipo, y esa es la principal causa de los abortos. Sí. Doctora, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre trisomía 22? ¿Qué características tiene? ¿Una trisomía 22? No la sé. Tiene un síndrome, tiene un nombre. Sí, se describe en la literatura así como en humanos. Revisate a ver, trisomía 22 en humanos. Es que yo no sabría decir. Me imagino que tal vez no, porque el cromosoma 22 es más grande que el 21. Dice que suele producirse un aborto precoz la bueno. mayor parte de los casos llegan. Bien, entonces generalmente también genera aborto, ¿verdad? Entonces eso es lo que les acabo de mencionar. Entonces la mayoría de las trisomías, por mecanismos de selección natural, el cuerpo se va a encargar de eliminar las vidas. Pero eso no solamente pasa en humanos, obviamente. Piensen que en todos los mamíferos pasa mecanismos de selección natural similares, ¿verdad? Ahora, en humanos se han descrito algunos casos que son emblemáticos de tetrasomías, pero del cromosoma sexual. Tetrasomías del cromosoma sexual. Entonces tenemos el síndrome de Turner, ¿verdad? El síndrome de Klinefelter, el síndrome de los superhombres o las supermujeres, ¿verdad? Que son personas que tienen, por ejemplo, carotipos XXY, XXYY, XXYYY, XYYYY, ¿verdad? Entonces son tetrasomías, trisomías, pero en el cromosoma sexual. Ahora, si ustedes me dicen, no, pero ¿por qué hay trisomías y tetrasomías del sexual y no tienen tanto impacto? Porque eso es solamente un par, es solamente uno, en unas células, que son las germinales, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen, digamos, esa amplitud, ¿verdad? Que hay tetrasomías, ¿verdad? Pero son casos muy anecdóticos, ¿verdad? Y pueden ustedes buscar después síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, eso uno lo ve de biología. Bien. Ahora, ya para ir terminando por esta parte y entrarnos propiamente en el tema de las mutaciones, de los fenómenos mutagénicos,
nos toca hablar sobre las... El miedo de la pantalla, ¿verdad? Levanta, ya ve. No la vea, no la vea. No. Bien. Sí, a mí siempre se me cae el teléfono y cae boca abajo. Yo digo, no sé qué va a pasar. No, pero el teléfono es demasiado bueno. A mí me ha caído, pero es que tiene un... Vamos a ver esto. Las mutaciones, de acuerdo a su efecto, se clasifican en consentido, sin sentido y silencioso. Eso es lo más importante y se lo voy a preguntar en el examen. Los que ya saben, se los pregunto. Y entonces, pero ¿por qué preguntó lo de las mutaciones? Y ya, pero yo se los dije. Y se los estoy diciendo. El sábado de la otra semana, a las 9 de la mañana, les voy a preguntar esto. Pues sépalo. Sépalo, ¿verdad? Con sentido, sin sentido y Sí, tiene que saberlo. Pero la definición, tiene que explicarme. ¿Ok? Bien, entonces vamos con las con sentido. Las mutaciones con sentido son aquellas mutaciones en las cuales ocurre un evento mutagénico, es decir, hay algún evento mutagénico, sea cual sea una inserción, una delección, una duplicación, lo que sea, y entonces el evento mutagénico hace que el aminoácido que se iba a codificar en esa posición sea distinto. Entonces, por ejemplo, vean ahí el caso. Ahí tenemos una secuencia de ADN donde hubo un evento mutagénico, no sabemos cuál sea, por ejemplo una inserción, y resulta ser que el aminoácido que era histidina ahora es prolina. Eso es una mutación con sentido. Se denomina con sentido porque hubo un sentido en el que pase. El sentido es que el aminoácido sea diferente, ¿verdad? Ahora, como les dije antes, si el aminoácido que teníamos al principio es muy diferente al que quedó después, si pertenecen a grupos muy diferentes, es posible que haya un fenotipo. Por ejemplo, en la anemia por drepanocytosis, que se sustituye valina por ácido glutámico. Vean que solamente es un aminoácido de diferencia y eso genera todo el espectro que ya expliqué. Por cierto, eso entra en el examen también, ¿verdad? La explicación de la drepanocitosis. Yo les voy a preguntar, explique bioquímicamente la causa de la drepanocitosis. Lo del aminoácido, que sea diferente, ¿cómo? Sí, vean aquí. Era histidina y ahora la mutación hizo que ahora sea prolina. Vean que los otros aminoácidos siguen siendo iguales, chicos. Los otros aminoácidos siguen siendo los mismos. Aquí estamos hablando de un cambio en un solo aminoácido. Eso se llama una mutación con sentido. Porque ya vamos a ver que hay mutaciones que pasan y el aminoácido sigue siendo el mismo. ¿Okay? Entonces, con sentido es cuando el evento de mutación genera que sea un aminoácido distinto el producto de ese proceso. ¿Okay? Eso es con sentido. Repito, dependerá del tipo de aminoácido el fenotipo. Si son del mismo grupo, posiblemente no va a haber fenotipo. Si son de grupos muy diferentes, posiblemente sí lo haya. El ejemplo clásico, la drepanocitosis. Ahora, las mutaciones sin sentido son aquellas en las cuales, ¿verdad? Hubo un evento de mutación, por ejemplo aquí, que en vez de poner citosina se incorporó una quinina, y el nucleótido, ¿verdad? Esa sustitución, ese nucleótido, ese cambio de nucleótido, hace que esa tripleta en el ARN mensajero se comporte como una señal de stop en la síntesis de proteínas. Entonces, ese cambio, esa mutación, hizo que ahora esa tripleta que antes era ácido glutámico, glutamina, aspartato, alanina, el que sea, ahora sea un stop de terminación, ¿verdad? Los codones o tripletas de stop son aquellas tripletas que le dicen hasta aquí se sintetiza la proteína. Recuerden que lo que vamos a ver hoy es cómo el ribosoma lee el ARN mensajero y cuando llega a una tripleta de stop, ahí cortaba. Bueno, eso es una mutación sin sentido. Que hay una mutación, pero en vez de codificar para un aminoácido distinto, codifica para una tripleta de stop. De manera que la proteína se tronca ahí. Se deja de sintetizar hasta ahí. La mayoría, para no decir todas, las mutaciones de este tipo sin sentido son patógenas, es decir, van a generar enfermedad, porque vamos a tener proteínas que ya no son de 100 aminoácidos, sino de 90, de 77 o de las que sean, ¿verdad? Porque ahí se cortó, ahí se corta la proteína. Entonces la proteína le falta el pedazo que no se hizo, ¿no? No se sintetizó. Entonces repito, tienen que ponerlo en la respuesta de hoy, del sábado 8, la mayoría de las mutaciones sin sentido van a tener un fenotipo asociado.
¿verdad? Porque estamos cortando, acortando la estructura proteica. ¿Ok? Y finalmente tenemos las mutaciones silenciosas. Las mutaciones silenciosas son mutaciones muy comunes, como les acabo de mencionar. Nosotros tenemos hasta miles de este tipo de mutaciones, en donde hubo una mutación, hubo un cambio en la secuencia de los nucleótidos, pero no hubo cambio en la secuencia de aminoácidos. Es decir, hubo algo, ya sea una inserción, una deleción, hubo una duplicación, hubo cualquier fenómeno mutagénico, pero la secuencia de aminoácidos de ese segmento, de ese gen o de ese fragmento del cromosoma no se modifica o no se modifica. Aquí tenemos un ejemplo. Vean que aquí hubo una sustitución de una adenina por una guanina. Y al hecho de sustituir una adenina por una guanina, vean que los aminoácidos siguen siendo lo mismo. Metionina, alanina, isoleucina, arginina, fenilalanina, leucina, prolina, isoleucina y glicina. Siguen siendo la misma secuencia. ¿Okay? Entonces, es una mutación silenciosa. Repito, las mutaciones silenciosas, como ustedes pueden ver, posiblemente no tienen fenotipo. ¿Verdad? Sí, la secuencia de aminoácidos, que es lo que finalmente nos va a dar la estructura de la proteína, pues no cambió, entonces pues no va a haber, digamos, una manifestación. Bien. Bueno, y ahora nos va a corresponder hablar un poco sobre los eventos mutagénicos, sobre los principales mecanismos de mutagénesis. Todos hemos escuchado hablar de esto, ¿verdad? Que nos dicen, es que, qué sé yo. Díganme cosas que ustedes hayan escuchado que den cáncer. Cosas que ustedes hayan escuchado, así, naturales o artificiales o lo que sea, que den cáncer. Calentar con cosas plásticas. Muy bien. El bifenol A, muy bien. El bifenol A es cierto. Y no solamente produce cáncer, sino que también produce obesidad. El consumo, el calentar productos en tazas en plásticos, ¿verdad? De hecho, cada vez por ejemplo, que la compañera toma agua de esa botella, vamos a ver esa botella, présteme esa botella, ¿sí? Présteme esa botella, bueno, y la suya también, pero vamos a ver, una botella. Las botellas tienen que decir el tipo de plástico que son. Entonces, las botellas en alguna parte tienen que decir qué tipo de... Ajá. Dice que es PET. Ese tiene bifenol A. Entonces, las botellas, los productos de plástico, por ley, tienen que decir qué tipo de plástico es. Recuerden que el plástico son polímeros provenientes del petróleo. No sé si ustedes saben, pero el plástico viene del petróleo. O sea, esto viene de allá abajo, en alguna parte. Por eso es que cuando se quema generan esa combustión oscura. Sí. Entonces, el plástico tiene un producto que se llama bifenol A. Bifenol A. Y el bifenol A es carcinogénico, mutagénico y también es obesogénico. Aumenta la adipogénesis. Ya bótame eso, yo no lo quiero. Tome ese poquito. Pero eso hace biberones sin eso. Por eso los biberones vienen sin eso y por eso ahora la recomendación es tomar en botellas de vidrio, que además son reutilizables, ¿verdad? Por eso la playa, las tortugas. Entonces sí, o de aluminio, ¿verdad? Entonces es más, lo que pasa es que el aluminio genera un biofilm ahí que puede generar, pero vidrio. Ahora, lo peor que ustedes pueden hacer es calentar el plástico en el microondas, porque hay dos fenómenos, ¿verdad? Bueno, y eso ni que se diga, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el plástico del recipiente, la combustión, porque parte de las partículas se van a combustionar por la microonda, y también tenemos, ¿verdad?, el efecto de la preservación. Entonces, hay muchos estudios al respecto. ¿Qué otra cosa? Muy bien, aparte del bifenol, después me acuerdo, ¿verdad? Todos esos puntos, ahora todo el mundo me dice que tiene 15 puntos más, ¿verdad? Profe, 50 puntos más. Sí, no, ahora me acuerdo usted. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa han escuchado ustedes que hace cáncer o que genera mutaciones? La radiación ultravioleta. Bueno, la radiación ultravioleta, toda, ¿verdad? La radiación de ese videobeam, la radiación del sol, la radiación de las cámaras de electricidad. El uso de microondas. La compañera, no, pero eso es un proceso infeccioso. Cuando las latas se caen, cuando un enlatado se cae y se le abre una pequeña fisura, entra oxígeno a la lata.
y puede crecer una bacteria que genera botulismo, el botox. Todos han escuchado el botox, ¿verdad? Del botox de la cara. Bueno, la bacteria se llama Clostridium botulinum. Esa bacteria produce esa toxina y es mortal. Es decir, ustedes cuando compran atún y ven una lata inflada, esa lata tiene botulismo. ¿Usted sabe cómo se mueve? Profe, ¿no es que el botulismo lo generaba como la cáncer de las ratas y eso? No, esa es la leptospirosis. Ajá. Sí, pero es que siempre se asocia, ¿verdad? Las latas de atún, porque las ratas andan encima, entonces defecan ahí y la gente, por ejemplo, no una lata de atún, sino una lata de, por ejemplo, Coca-Cola. Se abre la lata de Coca-Cola y para la boca. Y ahí anduvieron ratas, bichos, gente toqueteando esas latas y entonces uno, uy, qué rico una Coca, ¿verdad? A veces tienen un borde. No sé si lo han visto, pero a veces esas latas tienen un bordecito ahí y ese bordecito es de todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí hay leptospirosis. Bien, porque la orina de las ratas tiene leptospirosis. Yo he visto un caso, yo atendí un paciente de leptospirosis de limón hace poco. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? Bueno, todos hemos hablado en algún momento sobre una mutación, ¿verdad? Y existen otras fuentes que no me han dicho mutación, mucho más importantes, por ejemplo la radiactividad, ¿verdad? Verás que no sé si es verdad, pero a mí me habían dicho Metabolismo alguien de matarlo, digamos, o sea, eso no se puede evitar. Eso es una cosa que ocurre, que ocurrirá siempre. Ahora, lo que pasa, digamos, a ver, el metabolismo no es dañino, el metabolismo está bien. El que está mal es uno, que no se mueve, que come mal. Lo que yo siempre les digo, aquí la clave es lo que como y lo que me muevo, básicamente. Entonces, por favor, no le hagan caso a ese tipo de publicaciones, ¿verdad? Doctora, tienen 25, canal en YouTube. 25,8 kilos en 4 meses y Médico medio. gastroenterólogo y dice que eso es aprobado. Ah, claro, porque Pero ella dice, ¿son buenos o malos los carbohidratos? Entonces, alguien me mandó eso de que son buenos o malos los carbohidratos. Ah, no, el otro día en bioquímica, el otro día que estaba haciendo un Facebook Live con los chicos de la UCIMED, ayer, antier, un día de estos, alguien me preguntó, entonces son buenos los OGM, ¿verdad? O sea, de nuevo, no le pongan bueno ni malo a ninguna molécula. Las moléculas hacen lo que el cuerpo de ese individuo hace que ellas hagan. Ya, punto, ¿verdad? Es decir, la radiación ultravioleta es indispensable para la vida. Pues, si usted se pone todos los días al sol con aceite, le va a dar cáncer de piel. Y no es que la radiación sea mala, crean que es que la luz del sol es mala. La luz del sol no es mala, es buenísima, es indispensable. El problema es usted que se expone en sobremanera a eso. ¿Okay? Bien, entonces ya ustedes están claros con un montón. El hombre tiene pastillas. Claro. Sí, que MSC3 se llama. No, hay muchos, hay Carbox, Factox, Lipox, hay un montón. todo ox. Y todos no se sabe qué son, ¿verdad? Porque ahí... Bien. Y que tengan mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Ir a perder peso así, no, eso no se puede perder. Perder peso así no está bien. Porque usted puede perder unos kilos y le puede dar una insuficiencia hepática. ¿Ah? Sí, ahora el boom es la dieta keto. De hecho, ustedes la quinta lectura sobre dieta keto. ¿Okay? Entonces vamos a discutirlo aquí. Bueno, las dietas keto son dietas muy buenas. Y para abajo un montón. Bien, bueno, entonces si quieren, dejemos de hacer cetosis y vamos a desayunar.